Ecuador, bajo análisis comparado, a cargo del magíster Wilfrido Giovanni Guasbro Tinoco y magíster Pedro Javier Álvarez Betancourt, docentes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Pongo en su conocimiento, estimados ponentes, que disponen de un tiempo total de 20 minutos para realizar sus ponencias y 5 minutos para ronda de preguntas. Habiendo completado los 15 minutos totales, les recordaré a fin de que puedan concluir con su intervención. Le agradecemos de la misma forma mantener el respeto por el tiempo establecido a fin de garantizar el buen desarrollo de esta mesa académica. Doctores Wilfrido Giovanni Guasro Tinoco y magíster también Pedro Javier Álvarez Betancourt, tienen ustedes la palabra. Bueno, esperemos unos minutos que puedan adecuar las diapositivas, el material. Tenía el micrófono apagado, pensé que me había escuchado. Le decía que me dé un minuto, que el dispositivo es el que voy a transferir las diapositivas. Lo apagué sin querer, ya lo estoy encendiendo para poner las diapositivas, que estaba conectado también desde ese. Diapositivas. Ahí sí. Ahí sí, ¿verdad? El impasse tecnológico, creo que ya algunos me conocerán, soy el abogado Pedro Álvarez Betancourt, estoy en esta ponencia con el doctor Wilfrido Washburn con el tema retiro de competencias en materia de tránsito a los gobiernos autónomos descentralizados por irregularidades en sus procesos. Como es de conocimiento de todos nosotros, los gobiernos autónomos descentralizados en la actualidad manejan lo que es las funciones del tránsito en nuestro país. Claro está que esto de aquí no es una función que se les ha otorgado perdón, no se les ha otorgado de oficio, sino que ha sido requerida por estas instituciones, ¿no? Entonces, en esta ponencia vamos a revisar si esta competencia que han recibido estos gobiernos autónomos descentralizados, tal vez se les debería retirar, se deberían continuar, o qué sucede con esta opción o qué sucede con este beneficio que se les ha dado a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces, el modelo del Estado ecuatoriano establecido en nuestra Constitución del año 2008 adoptó una estructura descentralizada y participativa. En este contexto, los GATS o los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, provinciales, parroquiales y o regionales, se convirtieron en actores fundamentales, fundamentales de la administración pública, al recibir competencias exclusivas y concurrentes para la gestión territorial, incluyendo la planificación urbana, el ordenamiento del suelo y en algunos casos la gestión del tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Esto dispuesto en el artículo 246, numeral 6 de la Constitución. Claro está que no únicamente tienen estas competencias, incluso tienen más competencias que podrían atribuirse, podrían solicitar, pero claro está, tienen que hacerlo, solicitarlo, como por ejemplo el cuidado de las cárceles que se encuentran en estos cantones. Obvio, por razones políticas posiblemente, o también por el hecho de que las cárceles pues, es un tema bastante controversial, bastante complicado. No se ha visto un municipio pues, que lo haya solicitado, pero se encuentra dentro pues, de las funciones o posibilidades que tendrían de hacerlo. Entonces, las competencias de transferencias, sin embargo, no implica una autonomía absoluta. ¿Qué significa esto? Significa que la institución, a pesar de que puede tener la capacidad de manejar el tránsito, no significa que tenga que rendirle a un ente superior. Vamos a ver quiénes son estos entes o quién es este ente, ¿verdad? Eh,
Esta función, esta autonomía, como ya lo había dicho, no es absoluta, ¿no? Debe ejercerse en el marco de los principios de unidad estatal, legalidad, coordinación y responsabilidad, establecido en los artículos 227 y 238 de la Constitución. En consecuencia, cuando los GATS incurren en irregularidades administrativas, de corrupción, ineficiencia o afecten el interés general, el Estado central, a través de sus instituciones, puede revisar, intervenir o incluso revertir temporalmente dichas competencias, siempre y cuando se respeten pues, los principios constitucionales del debido proceso, la seguridad jurídica y, claro está, también de la motivación. En estos últimos años, este debate pues, ha cobrado relevancia a raíz de casos como lo de los municipios de Quito, Con Santo permiso, Domingo, pasé. Durán, Sí, Manta, Puerto Viejo y recientemente, en esta semana, el caso del municipio, perdón, del municipio de Guayaquil con la Agencia de Tránsito y Movilidad, la ATM, entre otros, ¿no? No son los únicos municipios que han tenido estos problemas o que han salido a la luz estas irregularidades. En estos municipios se han detectado problemas relacionados con entregas irregulares de licencias, cobros indebidos, falta de control sobre el transporte público y corrupción administrativa. Incluso el encubrimiento de varios grupos de delincuencia organizada reconocidos a nivel nacional e internacional. Siendo así, pues, que se sabe, según las investigaciones que se han hecho en varios municipios, que estos GDO se encuentran inmersos, se encuentran dentro de las filas o de las normas de estos gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Siendo así, pues que obviamente esto va a abrir el abanico a muchos delitos o irregularidades que vamos a ver más adelante y pues que claro está, tienen que ser investigadas por las autoridades. Entonces, estos delitos o estas incongruencias encontradas en los municipios generan tensiones legalmente hablando, entre el principio pues, de autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y el principio de unidad del Estado, lo que plantea una interrogante esencial. ¿Es constitucional y legalmente válido que el Estado retire competencias de tránsito a los GATS por irregularidades? Y a su vez, ¿es positivo que se continúe con este modelo actual de entregar las competencias de tránsito a los GATS? Bueno, este trabajo justamente tiene como objetivo analizar esta problemática desde un enfoque jurídico y académico, tomando como base la Constitución del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el COTAD, y los principios del derecho administrativo como legalidad, proporcionalidad y subsidiariedad. Asimismo, dentro de este trabajo, en esta ponencia, vamos a realizar una comparativa, es decir, vamos a realizar un estudio de derecho comparado entre las normativas de Ecuador, Chile y Colombia respecto al manejo de estas competencias de tránsito en cada uno de estos países. Volvamos a la Constitución. En su artículo primero se especifica o se declara que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Entonces, aunque se reconoce la unidad del Estado, también se establece un modelo de descentralización que distribuye competencias a los distintos niveles de gobierno. En su artículo 238, la Constitución nos dice que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial y participación ciudadana. Volvemos, esta autonomía se entiende como la autoridad, como la capacidad de autogobierno dentro de los límites de la Constitución y la ley. Pero no hay que confundirse, ya que esta capacidad para autogobernarse que nos da la misma Constitución no les otorga soberanía. Es decir, los GATS siguen siendo subordinados al orden jurídico nacional. Una vez más, a este autogobierno les da la facultad
o la calidad de soberanos e independientes o alejados de nuestras normas o en este caso de la Carta Magna. Se entiende que estos GATS, a pesar de tener este autogobierno, de tener esta autonomía como tal, pues no son soberanos para hacer lo que quieran dentro de su territorio. Tienen que estar siempre subordinados a alguien. En este caso, pues, a nuestro orden jurídico nacional, que ustedes, como estudiantes de derecho, ya saben a qué me refiero, pues obviamente a la pirámide de Kelsen, en donde siempre vamos a tener esta estructura con nuestras normativas y las cuales pues van a identificar quiénes están por encima de otras, ¿no? Entonces, uno de los principios más relevantes para entender el retiro de competencias es el principio de unidad del Estado. Según el artículo 226 de la Constitución, las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Es decir, tendrán la obligación de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines. Entonces, este artículo deja claro que toda competencia delegada o transferida puede ser controlada y que ninguna entidad pública puede actuar fuera del marco legal. Asimismo, en la Constitución, en su artículo 264, determina cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados y nos indica en su numeral 6 que los GAT tienen como competencia planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio de acuerdo con la ley una vez que esta competencia les haya sido transferida por el gobierno central. Entonces, esta competencia de regular y de poder planificar o controlar el tránsito no únicamente está en el COTAD, que lo veremos más adelante, sino también pues que está dentro de la misma Constitución. Bien, entonces, analizando este artículo 264, numeral 6, podemos entender que esto implica pues dos condiciones fundamentales. La primera va a ser que la competencia no es automática, es decir, para que sea transferida debe existir un proceso previo formal en donde el gobierno autónomo descentralizado va a solicitar al gobierno central que le entregue el control y el manejo de estas instituciones de tránsito, es decir, el control de las vías dentro de su territorio como GAT cantonal, por ejemplo, ¿no? Y segundo, pues nos indica como condición fundamental que este control y regulación de tránsito debe estar alineado con la normativa nacional de transporte, lo que habíamos decidido, perdón, lo que habíamos dicho hace un momento, que a pesar que los GAT tengan este autogobierno, no significa que sean soberanos incluso dentro de su mismo territorio. Ahora, respecto a si es posible retirarle las competencias a los GAT una vez que se les han dado o les han sido otorgadas por el gobierno central, pues aquí tenemos que referirnos nuevamente a la Constitución. Y pues la misma, a pesar de que expresamente no habla del retiro de competencias, sí establece bases para que el Estado intervenga ante irregularidades. La Constitución, en su artículo 154, señala que las ministras y ministros de Estado ejercerán la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedirán normas, acuerdos y resoluciones administrativas cuando correspondan. Entonces, aquí hay que entender quién es en materia de tránsito el órgano rector hablando de ministerios. Pues el órgano rector es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a su vez su entidad ejecutora dentro del tránsito nacional, pues es la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT. Entonces, en este artículo 154 debemos entender que estas dos instituciones tienen la obligación de garantizar que la competencia se ejerza correctamente, ¿no? Ahora, vámonos a lo que nos indica el COTAD. El Código Orgánico de Organización Territorial, Ya restan 5 minutos, doctor. ya, mi doctor. Y descentralización, el COTAC, en su artículo 5
nos habla de qué es la descentralización y nos dice que es un proceso obligatorio y progresivo de transparencia y competencias del gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados, acompañando de recursos necesarios para su ejercicio. Entonces aquí nos establece lo que es la descentralización respecto a estas actividades o a esta función para poder regular el tránsito. Como lo habíamos dicho, dentro de esta ponencia vamos a revisar únicamente el tránsito o esta delegación que han tenido los GATS por parte del gobierno central y si es factible o no que la mantengan, ya que se entiende que han fracasado unos que otros municipios con este control que han tenido a lo largo de estos meses. Para esto, como se había indicado, este estudio de derecho comparado con las normativas de Chile y Colombia y Ecuador, vamos a revisar cómo es en otros países esta normativa, entendiendo pues que en Ecuador se le ha dado una autonomía total a estos GATS, que si bien es cierto, se puede revisar o se puede re- eh, quitar por momentáneamente esta delegación. Bien es cierto también pues que lo han mal utilizado estos GATS para hacer dentro de sus puertas lo que han querido, ¿no? Entonces aquí podemos ver que en Ecuador, Chile y Colombia tenemos ciertas diferencias, ¿no? El artículo 238 y 239 de la Constitución nos da la autonomía a los GATS y la descentralización administrativa, ¿no? Esta es la base para la transferencia de las competencias. La ley de tránsito define las funciones de la ANT y los GAC para su control de tránsito. Si nos vamos a Chile, vemos que los municipios tienen funciones administrativas más no legislativas, es decir, no tienen una autonomía total. Esto todavía se encuentra a cargo del Estado, se encuentra todavía centralizado. Entonces, los municipios ejecutan tareas bajo dirección estatal. Sin embargo, en Colombia, en cambio, existe un tema, una mixtura. Según su ley 769 del 2002, sus artículos 3 y 7, estas autoridades de tránsito nacionales y locales tienen una delegación controlada, es decir, un nivel de competencia mixto, ya que se encuentran siempre bajo vigilancia del ministerio, ¿no? No tienen esta autonomía que tenemos nosotros. Sin embargo, en Chile es totalmente nula esta autonomía plena que tenemos nosotros aquí en el Ecuador. Visto nuestro cuadro normativo, se observa que tenemos una mayor descentralización sin control, lo cual incrementa pues, los riesgos de corrupción e ineficiencia por parte de los municipios en o respecto del control del tránsito en los cantones a su mando. Como yo le había indicado, tenemos muchos casos a lo largo de estos años, el más reciente el de la ciudad de Guayaquil, en donde pues supuestamente se ha infiltrado un GDO, pero fuera de ese tema ya se encuentran en investigación muchos municipios también en donde ya se ha demostrado que existen estos grupos de delincuencia organizada, pues que pueden, pues que incrementan el peligro para la sociedad y nosotros pues como ciudadanos. Dicho de otra manera, la estructura del Estado, encontramos que en Ecuador, este Estado unitario con descentralización político, económica, administrativa, según el COTAC y la Constitución del Ecuador del 2008, les da esta facilidad o este requerimiento a los GAT al haberles otorgado la descentralización y por ende el control del tránsito. Sin embargo, en Chile, al manejar este Estado siendo centralizado con autonomía municipal restringida, no da esta oportunidad. Es decir, en Chile tienen controles más estrictos para los municipios y específicamente el control de tránsito no se encuentra debidamente o completamente delegado a sus municipios, sino que existe un control. Y por último, pues Colombia, como ya había indicado, tiene una mixtura en donde, si bien es cierto, sí les da una especie de control a sus municipios, no tienen autonomía plena, pues no pueden autoproclamarse legisladores o sancionar reglamentos que puedan utilizar o reglamentar este tipo de temas como el tránsito. Por último, tenemos pues que en Ecuador la descentralización genera esta dispersión institucional y sus focos de corrupción, que ya los había indicado. Como se había indicado, Chile mantiene este modelo centralizado, este control estatal uniforme, en donde el Estado central va a regular y a manejar las disposiciones que puedan tener los municipios
para este control. Es decir, el Estado sigue controlando el manejo de las calles, de los vehículos, la planificación respecto a lo que es la entrega de placas, entrega de permisos, entrega de licencias, ¿no? El municipio únicamente funciona como un ente intermedio entre el Estado y sus ciudadanos. Y pues Colombia pues Listo, aplica doctor. este mecanismo. Su tiempo ha culminado, doctor. Agradecemos su intervención. Listo, Vamos mi a doctor. abrir la ronda de preguntas. Recordarles a los asistentes que solo disponemos de 5 minutos, así que tratemos de hacer las preguntas breves y de la misma forma, doctor, encarecidamente, para atender la mayor cantidad de preguntas, asimismo las respuestas de forma breve. En todo Listo, mi caso, doctor. abrimos la ronda de preguntas. Le concedemos la palabra al estudiante Eduardo Bustamante. Eduardo, adelante, tiene usted la palabra. Doctor, muy buenos días. Doctor Álvarez, ¿cómo está? Mi pregunta va en este sentido. ¿Debería reformarse el marco jurídico ecuatoriano para establecer límites más claros a la reversión de competencias, evitando decisiones discrecionales del Consejo Nacional de Competencias? Bueno, muy buenos días, doctor Bustamante. Muchas gracias por su pregunta. A mi opinión, totalmente sí. Los municipios tienen demasiada autonomía, tienen demasiadas facilidades o tienen demasiado territorio para poder manejarse dentro de estas instituciones. Ya se ha visto pues que este es un modelo fallido, que no resultó positivo que los municipios tengan estas capacidades o que tengan tanta soltura. Si bien es cierto, se les reconoce cierta autonomía, pero no se les debería dar tanta soltura para que puedan manejar, en este caso, que es el tema, el tránsito, sin tener a un Estado que pueda estar perennemente o constantemente regulándolos. Es el tema de lo que tenemos actualmente, este fracaso con con lo que se ve en la actualidad con todos estos GDO que se encuentran inmiscuidos dentro del control de estas instituciones. Eso, mi Listo, doctor. muchas gracias también. Carlos Morovejo también quiere hacer una pregunta. Bueno, buenos días, doctor. Eh, Gracias por su intervención. Gracias por darnos este espacio. Quisiera saber, bajo bajo su estudio, siendo más concreto, qué competencias cree que deberían ser retirados para que el GAP no mantenga, o sea, o busque un modelo igual en comparación a Chile. Muy buenos días, mi doctor Morovejo. A mi parecer, deberíamos imitar este modelo chileno, es decir, quitarle esta autonomía, al menos en el respecto a lo que es el control de tránsito, es decir, que el control de tránsito regrese al Estado central, es decir, quitarle a los GAF municipales el control de las carreteras, el control, el manejo de estas instituciones dedicadas al tránsito. Como ya le indiqué, ya se demostró que ha sido un fracaso otorgarles esta facultad a los municipios. Entonces, a mi parecer, se debería quitar oye, claro, ya está, esto tiene que ser una reforma desde la misma Constitución, ya que en la Constitución tienen este derecho, no únicamente en el COTAD, para poder regresar a como se estaba hace varios años, en donde los municipios no tenían esta atribución de poder controlar el tránsito en sus cantones, mi doctor. Es decir, deberíamos Listo, imitar el modelo chileno. muchas gracias también, doctor. Ana Ramírez también tiene una pregunta. Adelante, Ana. Sí, muy buenos días con todos, abogado Álvarez, excelente ponencia. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los conflictos en la competencia y la descoordinación en las políticas de tránsito en el Ecuador? Bueno, los conflictos, mi doctora, van de la mano, lastimosamente, con lo que es con uno de los temas que topé en la ponencia respecto a la inserción inescrupulosa de ciertos grupos de delincuencia organizada en las filas de las instituciones. Sabemos pues que estos grupos se están infiltrando en todos los niveles de poder político, social en el país y pues el tránsito no es no está ajeno. Sabemos que estos grupos desde las filas de estas instituciones de tránsito pues
controlan incluso la entrada o utilizan a muchos oficiales de tránsito, porque ya se ha visto en las investigaciones que se han realizado respecto a estas instituciones del crimen, que utilizan a los servidores de tránsito como anillos de seguridad dentro de las ciudades para poder eh, dar conocimiento a los demás de su grupo delictivo cuando se está ingresando a un cantón, fuerza tal vez de otras provincias, de otros cantones, Policía Nacional o incluso los ministerios cuando vienen a hacer algún control, ¿no? Es decir, lastimosamente, mi doctora, los grupos de delincuencia organizada han destruido esta delegación que en su momento o en documentos se entendería como positiva para los municipios, ¿no? Por ese motivo es que nuevamente, insisto, como le decía el doctor Morovejo, creería que la solución es regresar o, a su vez, copiar este modelo chileno en donde el Estado central maneja en su totalidad el control del tránsito, mi doctora Ramírez. Listo. Muchas gracias por las preguntas a los asistentes. Bueno, doctor Álvarez, a nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, agradecemos su intervención eh, y gracias por su valiosa contribución académica. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a todos. Titulada El constitucionalismo espacial colombiano, un análisis de la soberanía nacional sobre la órbita geoestacionaria y su convivencia con el derecho internacional, ¿no? A cargo del abogado Tomás Felipe Palacino López y magíster Leonel Antonio Vega Pérez, docentes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, ¿no? Asimismo, estimados ponentes, pongo en su conocimiento que dispondrán un tiempo total de 20 minutos para realizar su ponencia, 5 minutos de la misma forma para preguntas y habiendo completado los 15 minutos totales, bueno, les recordaré para que a fin de que puedan concluir, ¿no? Le agradecemos de la misma forma mantener el respeto a los tiempos establecidos a fin de garantizar el buen desarrollo de esta mesa académica. Doctores Paracino y Vega, tienen ustedes la palabra. Perfecto, muy buenos días. Ya voy a compartir. ¿Me podrían confirmar si se ve? Discúlpenme, el PowerPoint. Sí, se ve bien, doctor. Sí, doctor, sí Vale, se aprecia. vale, perfecto. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Tomás Palacino. El día de hoy pues vengo a presentarles la ponencia titulada El constitucionalismo espacial colombiano, un análisis de la soberanía nacional sobre la órbita geoestacionaria y su convivencia con el derecho internacional. Para darles un contexto inicial, lo que quiero que hagamos por un momento es que se olviden por un momento del derecho, se olviden de lo que significa o todo este panorama jurídico y que nos vayamos por un momento a explorar qué significa y lo que va más allá de nuestra existencia. Imagínense en una noche estrellada, una noche llena de puntos blancos en el cielo, y allá, en ese espacio, hay algo que se llama órbita geoestacionaria. La órbita geoestacionaria es una línea que está paralela a la línea del Ecuador. Solo ciertos países lo tienen, específicamente los países ecuatoriales. Es una órbita justamente que pues es exclusiva y que tiene unas características especiales físicas que la hacen muy rica en que sea administrada por los estados. ¿Cuál es la principal característica? Que todos los satélites que se coloquen allí no necesitan combustible para que orbiten. Es decir, simplemente se colocan y ni se van a ir, sino que se mantienen justamente dentro de la órbita. Ahora, la humanidad luego de la Segunda Guerra Mundial y en esta contienda que hubo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en la Guerra Fría, lo que hizo por primera vez como un pacto comunitario es establecer que el derecho espacial y todo lo que está por fuera todo lo que está por fuera de la órbita terrestre es de todos, o sea, es decir, es patrimonio humano. Pero, y aquí me voy a adelantar un momento a la ponencia, Colombia y una serie de países ecuatoriales, incluyendo el Ecuador, en 1976 establecieron un pacto internacional en el que dijeron, no, esta órbita geoestacionaria hace parte de nuestra soberanía, por tanto nosotros somos dueños exclusivos de esta parte del espacio. Siendo así,
aparece un conflicto entre lo nacional y lo internacional, que es uno de los objetivos que vamos a plantear en esta investigación, que se plantearon, mejor dicho. Como tal, el objetivo general es analizar jurídicamente los derechos sobre la órbita geoestacionaria de Colombia, con los objetivos específicos de determinar las implicaciones jurídicas de la soberanía de Colombia sobre la órbita geoestacionaria y determinar las implicaciones jurídicas del derecho internacional y los tratados espaciales sobre la órbita geoestacionaria. Para esta investigación utilizamos una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, analítico y de recopilación documental. Bueno, vamos a hablar ahora sí del meollo del asunto. A nivel internacional hay algo que se llama el Corpus Juris Specialitis. ¿Esto qué es? Es una serie de tratados internacionales por los que se establece que el espacio exterior, todo lo que está por fuera de la órbita terrestre, hace parte de todos. Es tierra de nadie y tierra de todos. Es decir, nadie se puede apropiar de ello y esto es patrimonio humano. Ahora, como lo dije, en 1976, en la Declaración de Bogotá, 8 países específicamente, el Brasil, Congo, el Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda, Zaire, que actualmente es la República Democrática del Congo, y Colombia, justamente, en Bogotá, hicieron una declaración de soberanía especificando que la órbita geoestacionaria que estaba paralela pues a sus territorios terrestres, hacía parte de su soberanía, por tanto ellos tenían una soberanía especial sobre este cuerpo espacial. En ese momento, lo que hizo la comunidad internacional fue pegar un grito en alto y decir, no, esto no es cierto, esto no puede ser porque nosotros ya hemos establecido que esto es patrimonio humano. Entonces, lo que hicieron los países ecuatoriales fue recular y decir, está bien, nos volvemos a adaptar a lo que internacionalmente ya se ha establecido, no vamos a seguir declarando soberanía sobre nuestra órbita geoestacionaria, no hay problema, regresamos. Sin embargo, en 1982, en Quito, nuevamente se volvieron a reunir estos países, volvieron a hacer su declaración, pero en este caso la comunidad internacional no pegó el grito en alto, sino que simplemente callaron. Esto dio paso para que en 1991, a través de un proceso nacional constituyente, Colombia pues dictara su nueva constitución y específicamente en su artículo 101 que habla de que hace parte del territorio de la soberanía de Colombia, se especifica que existe el segmento de la órbita geoestacionaria. De igual forma, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia C-206 de 2022 ha establecido y ha puesto en un gran criterio que dentro de dicha sentencia y pues dentro del marco jurídico nacional e internacional no existe un choque. ¿Por qué? Porque a nivel internacional propiamente existen dos cosas. Digámoslo así, la comunidad internacional y todo lo que ha dicho la comunidad internacional, que es decir, que existe patrimonio humano, pero también internacionalmente ha existido otra declaración, que son la Declaración de los Países Ecuatoriales, que lo que han dicho es que declaran su soberanía y Colombia se adapta específicamente a esta postura, sin que contrarie específicamente a la otra postura del patrimonio humano, porque pues ellos simplemente, o los países ecuatoriales lo único que hacen es establecer una soberanía sobre un tramo, no sobre todo el espacio. Esto pues, ¿qué implicaciones llega a tener? Primero que todo, Colombia es pionera en la materia. Si no estoy mal, en la Constitución del Ecuador del 2008 igualmente se establece lo mismo. Dentro de alguno de sus artículos, no estoy muy seguro para especificarlo, pero ellos mismos llegan a establecer que dentro de su soberanía existe la órbita geoestacionaria, el segmento de su órbita geoestacionaria. Colombia como tal ha sido una pionera en la materia porque es la única, bueno, ya no es la única, pero ha sido la primera específicamente en establecer algo que en teoría debía ser contrapuesto, pero que ha logrado armonizarlo para que actualmente esté recibiendo unos beneficios económicos importantes en los que, por ejemplo, actualmente el Estado colombiano está recibiendo unas regalías por el uso de la órbita geoestacionaria por estados como Rusia, China, Estados Unidos. Ellos específicamente están utilizando el segmento de Colombia en la órbita de la órbita geoestacionaria y están utilizando allí sus satélites y toda su ingeniería espacial y le pagan a estos estados, le pagan a Colombia por el uso de este espacio. Esto justamente lo que llega a implicar es que
pues Colombia tiene una política espacial fuerte, duradera, que puede expandirse a lo largo del tiempo y que de igual forma tiene unos beneficios económicos, que es lo que estoy hablando. Esto también llega a implicar que existe un silencio legitimador. ¿Qué quiere decir este silencio legitimador? Las potencias internacionales lo que han dicho específicamente es que, ya, a pesar de que la soberanía proclamada por Colombia y pues, justamente por el Ecuador contraviene un principio común, la comunidad internacional ha llegado a tener un silencio. Este silencio lo que implica es una aceptación tácita. Esta inacción lo que ha creado es un pequeño vacío legal que no está resuelto, lo que se llega a interpretar como una aceptación justamente tácita. Por lo tanto, Colombia es uno de los países que posee territorio por fuera del planeta Tierra, sobre el cual ejerce soberanía y administración exclusiva. Y como vuelvo a decir, no existe una contradicción, pues la Corte Constitucional colombiana, en su sentencia del 2022, validó los tratados del Corpus Specialitis del 67 con una interpretación clave. El tratado se armoniza con la Constitución porque llega a facilitar que Colombia ejerza sus derechos y evita la apropiación por potencias tecnológicas. El resultado justamente es que los derechos exclusivos de Colombia prevalecen y conviven con los derechos internacionales. Ya para ir concluyendo, lo que podemos, de la investigación, lo que se ha llegado a concluir es que primero Colombia tiene soberanía en su segmento de la órbita geoestacionaria. No hay un actor que lo esté, que lo llegue a coaptar o que le esté diciendo que no, sino que por el contrario, todas las potencias lo que están diciendo es que sí, que aceptan tácitamente esta soberanía del segmento de la órbita geoestacionaria. Lo segundo es que el derecho internacional no se ve vulnerado por dicha declaración. Ya actores tan importantes como la Corte Constitucional han establecido que no existe vulneración, sino que por el contrario existe armonización el aspecto jurídico nacional e internacional, y Colombia es líder en el camino hacia el futuro soberano del espacio. Por último, me gustaría dejarles una frase de reflexión. Debemos mirar hacia las estrellas, no tan solo hacia nuestros pies. Eso sería todo. Muchas gracias. Vez al doctor, ¿no? Manolo, adelante. Hola, hola, buenos días. Adelante, Manolo, adelante. Ya, listo, gracias. Primero felicitar al docente por lo que impartió sobre este tema muy interesante. Mi consulta es, bajo su perspectiva, ¿usted recomendaría a los demás países sudamericanos seguir los pasos que ha seguido Colombia, que les ha traído incluso beneficios para su país? ¿Sí le recomendaría a los demás países para que puedan seguir estos pasos del país vecino colombiano? Muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Yo diría que sí, pues justamente en Sudamérica solo existen otros dos países, además de Colombia, que tienen la órbita geoestacionaria, es decir, Ecuador y Brasil. Y en el caso sí, claro, o sea, ya se está demostrando que Colombia tiene beneficios económicos y que no ha tenido repercusiones internacionales al respecto. Entonces no vería, a mi modo de ver, no vería un pero o alguna contradicción por la que los otros países, estos otros dos países, no estuvieran aprovechando justamente esta nueva forma de ejercer soberanía más allá de la tierra. Otra pregunta, ¿algún estudiante, por favor? Adelante, Vivian. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Existen conflictos potenciales entre la normativa colombiana y los tratados internacionales sobre el espacio? Gracias por la pregunta.
No, justamente la Corte Constitucional colombiana ya ha dicho, o bueno, a su modo de ver específicamente, ya ha dicho que no existe una contradicción o un choque entre la normativa nacional e internacional, sino que por el contrario ha establecido que existe armonización perfecta entre el derecho internacional y el derecho nacional, específicamente analizando que la Declaración de Bogotá se alinea con los parámetros de la Constitución de Colombia, que la Declaración de Bogotá justamente es un tratado internacional, y que de igual forma toda la comunidad internacional pues ha aceptado tácitamente la soberanía y la declaración. Muy bien, otra pregunta más, si alguien tiene, todavía disponemos de un tiempo. Gabriel, adelante, Gabriel. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Gabriel, adelante, continúa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Excelente su ponencia. Quería hacerle una pregunta eh, sobre qué responsabilidad tiene Colombia si un satélite registrado por el país causa daños a otro objeto espacial. Muchas gracias por la pregunta. Uno de los tratados internacionales justamente habla de eso, de la responsabilidad sí, de la responsabilidad por lo que ocurra en este caso. Colombia sería responsable, tanto Colombia como el Estado partícipe o el Estado que tenga el satélite orbitando dentro de sus segmentos, sería responsable totalmente, bien sea si afecta o llega a afectar algún otro mecanismo espacial que esté orbitando, o si bien llega a afectar de alguna forma la convivencia o el territorio de otro Estado. La responsabilidad seguiría siendo la misma, es como si sea, lo que aquí tenemos que ver es que la soberanía de Colombia se tiene que entender como que se extiende hasta esa parte. Y Colombia es específicamente responsable por todo lo que ocurra dentro de su segmento, así como llega a pasar y que es responsable por todas las acciones que él cometa dentro de su territorio y bien sea fuera de su territorio. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, adelante, Carlos. Ah, una pregunta sobre tecnología. Creería que si así como regula Colombia el espacio, quería que tuviera la tecnología para saber si en algún momento tuvieran algún roce con un satélite espacial. Cuenta con Disculpa, un, cuenta ¿puedes con, repetir la pregunta? Discúlpame. que si Colombia cuenta con un tecnología para saber si ha invadido otro país su espacio. Sí, justamente actualmente en Colombia existe un organismo que está siendo comandado por el ejército colombiano, que es la Fuerza Aeroespacial de Colombia. Ellos son justamente los que se encargan de administrar todo lo que se va en el espacio, y ellos son los encargados de, digámosle así, cobrar estas tarifas que se les están cobrando actualmente a todos los países que están utilizando este segmento de la órbita geoestacionaria en el espacio colombiano. Pero más allá de eso, una tecnología de avanzada, por ejemplo, como países como Estados Unidos, no la llega a tener. Tiene cooperación tecnológica, pero propiamente Colombia no llega a tener nacionalmente ese tipo de tecnología. Listo. A nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, agradecemos la intervención del ponente, Tomás Felipe Palacino López. Gracias por su valiosa contribución académica, estimado abogado. Vale, muchas gracias. Listo, ¿no? Seguimos con la siguiente ponencia titulada La audiencia preliminar y su rol en la eficiencia del proceso civil peruano, a cargo del magíster Manuel Smith Vera Leiva, abogado litigante en materia civil, magíster Óscar Francis Calle Vera, juez de civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa,
y al magíster Fernando Luis Romero Ordóñez de la Universidad Tecnológica del Perú. Pongo en su conocimiento, estimados ponentes, que dispondrán de un tiempo total de 20 minutos para realizar su ponencia y 5 minutos para ronda de preguntas, ¿no? Habiendo completado los primeros 15 minutos totales, les recordaré a fin de que puedan concluir con su intervención. Le agradecemos de la misma forma mantener el respeto por los tiempos establecidos. En todo caso, estimados ponentes Leiva, Calle y Romero, tienen ustedes la palabra. Buenos días con todos. ¿Se logra proyectar las diapositivas? Sí, sí se logra apreciar. Perfecto. Buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de nuestro equipo de investigación, mismo que conforma Oscar Callevera, magistrado en Derecho de la Empresa, juez civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, el magíster Fernando Luis Romero Ordóñez, magíster en Derecho Civil y Empresarial, docente universitario de la Universidad Tecnológica del Perú, y quien les habla, Manuel Esmiley Bavera, magíster en Derecho Civil y especialista en Derecho Civil y Procesal Civil. Nuestra ponencia se titula La audiencia preliminar y su rol en la eficacia del proceso civil peruano. Con esta investigación queremos demostrar que una sola audiencia, la audiencia preliminar, puede transformar la dinámica de un proceso formalista y estructural a un proceso dinámico, a un proceso con mecanismos de celeridad, concentración, inmediatez. El problema de la justicia civil tradicional es que el proceso civil peruano está marcado por una cultura estructural, formalista, fragmentada, donde todo se resuelve o se resolvía por escrito, donde cada incidencia se trasladaba a la otra parte en periodos de 1, 2, 3 meses. Esto que ha generado procesos extensos, sobrecargados y poco eficientes. Esto en la sociedad origina que se tenga una percepción de una justicia lenta, de un sistema judicial desbordado. Ante ello, el Poder Judicial inició una reforma estructural orientada a la oralidad civil, con la implementación del módulo civil corporativo de litigación oral y con el protocolo de actuación del año 2019. En este protocolo se busca priorizar la oralidad civil. Es el método que privilegia la intervención directa entre el juez y las partes. Su pilar es la inmediación. ¿Qué significa? La presencia judicial efectiva. El juez frente a los abogados, frente a las partes, escuchando los argumentos, valorando los documentos y decidiendo en tiempo real, resolviendo las excepciones, fijando los puntos controvertidos y admitiendo las pruebas. La audiencia no debe ser un trámite formal, sino un espacio donde el juez, con inmediación, intervenga directamente, depure los elementos de juicio, resuelve incidencias, acorde con las partes, mecanismos para simplificar las etapas, los plazos. Entonces, la audiencia preliminar es un mecanismo, es el primer vistazo que tiene el juez con el caso, es el primer contacto. Su objetivo es verificar la validez de la relación procesal, resolver excepciones, promover la conciliación. Su finalidad es evitar futuras nulidades, reducir tiempos, asegurar que la audiencia de prueba se centre únicamente en los hechos verdaderamente discutidos. La audiencia preliminar tiene fases o etapas, siendo alegatos de apertura, donde cada parte presenta oralmente su teoría del caso. ¿Qué va a demostrar? Ello de manera breve y persuasiva. Invitación a conciliar, donde el juez actúa buscando promover la conciliación, evitando conflictos innecesarios. El saneamiento procesal, la fijación de puntos controvertidos, el saneamiento probatorio y la convocatoria a audiencia de prueba
o juzgamiento anticipado. Por eso es importante que el abogado litigante vaya con una buena teoría del caso, toda vez que si el juez lo estima necesario, puede en ese mismo acto hacer un juzgamiento anticipado si ve que las pruebas son documentales, y en ese mismo acto pasar a la actuación de las mismas. Entonces, la audiencia preliminar es un instrumento de eficiencia. No se limita a escuchar, decide y depura. El protocolo mencionado es claro, no puede existir tiempos muertos en la gestión de un proceso. Cada audiencia debe producir decisiones concretas y verificables. Si esto se realiza correctamente, el proceso es ágil, previsible y transparente. Si no se realiza correctamente, se pierde la esencia de la realidad. La eficacia que se busca con esta audiencia es que no se dicten más leyes, sino una mejor práctica, una audiencia preliminar en la que el juez pueda conocer el caso, evitar actuaciones inútiles, dilatorias, reducir riesgos de nulidades y fomentar una conciliación efectiva. Ahora bien, con base a este concepto y normativa, cedo la palabra al magíster Óscar Francis Callevera, quien explicará la aplicación práctica y los efectos concretos de la audiencia preliminar. Muy buenos días con todos. Gracias, Manuel. Buenos días a la organización y a todos los participantes. En este escenario de la audiencia preliminar y el sistema por audiencias procesal en el Perú, debo indicar que a nivel procesal civil se necesitaba una modernización del sistema judicial en el área civil. Es por eso que se crearon protocolos de actuación para la implementación de la oralidad civil en el Perú. No contamos con un marco a nivel legislativo como ley que nos permita la aplicación, sin embargo, a través de normas administrativas se ha podido regular la práctica del sistema por audiencias en el Perú. Y la implementación del protocolo antes indicado por el doctor Manuel. Y en este protocolo y en esta implementación de la oralidad civil en el Perú tenemos principios procesales los cuales rigen la implementación de la oralidad, siendo estos principios la inmediación, la economía, el contradictorio, la concentración de actos en oralidad. Con estos principios se ha permitido un cambio estructural en el sistema de audiencias, por el cual se concentran actos procesales en las audiencias y hay un rol protagónico por parte del juez que debe conocer el caso y por parte de los abogados. Siguiente, por favor. Bien, en las fases del proceso oral civil, la reestructuración que ha habido, se ha concentrado actos en dos audiencias. La primera audiencia es la audiencia preliminar, la cual concentra los actos de conciliación, saneamiento, la resolución de las excepciones, cuestiones que puedan aparecer en el proceso, la fijación de puntos controvertidos y la admisión de las pruebas. Antes, estos actos eran emitidos en diversas resoluciones que tomaba su tiempo por parte del Poder Judicial. Ahora, en este sistema por audiencias, todos estos actos que debían estar dispersos en el proceso se concentran en un solo momento, pero para poder lograr esta concentración de actos se exige un alto conocimiento del proceso, un alto conocimiento y preparación de los abogados para poder contribuir y que se emitan las resoluciones pertinentes. Asimismo, se da un mayor énfasis al aspecto de la conciliación, toda vez que en muchos casos pueden culminar por esta vía, una vía alternativa de solución de conflictos, ya sea prejudicial o judicial. La siguiente, por favor. En esta implementación de la oralidad civil en el Perú, en este sistema por audiencias, se permite la concentración de actos procesales y los tiempos de respuesta se han reducido bastante. Puede ser hasta 8 o 2 meses en algunos procesos muy cortos como los sumarísimos. Sin embargo, para que pueda implementarse, se exige que el nivel de audiencias que se programe debe ser un nivel de audiencias razonable,
toda vez que los despachos judiciales no deberían saturarse de audiencias y con ello saturar las demás funciones que puede tener un despacho judicial. Entonces, un sistema de audiencias saludable para que pueda analizarse por parte del juez con un estudio del caso y poder concentrar la mayor cantidad de actos procesales en la audiencia, contando con la herramienta del case management para poder solucionar y darle el tiempo adecuado a cada audiencia. La siguiente, por favor. Como uno de los principales efectos es la reducción de las etapas innecesarias en el proceso, lo que permite la reducción es a través de la concentración de actos procesales. También se permite una solución rápida del proceso, toda vez que las sentencias son emitidas en un tiempo más corto en el sistema por audiencias. Y también hay la posibilidad de emitirse y solucionarse el conflicto en audiencia a través de la conciliación u otros mecanismos en mérito a la actuación de los abogados que ya conocen su caso. Siempre va a haber desafíos porque este es un sistema implementado para solucionar la carga procesal, pero no es la única solución. Siempre van a haber desafíos que tenemos, como es en el aspecto tecnológico, en infraestructura, porque la carga procesal sigue creciendo, no disminuye, porque es un tema ya estructural en el sistema peruano. Hay un alto nivel de litigiosidad a nivel civil. Es por ello que no va a reducir, sino este sistema por audiencias es un mecanismo paliativo para poder reducir el tiempo de audiencias. Paralelamente se deben trabajar otras estructuras y otros mecanismos a través del Ministerio de Justicia y políticas macro para poder solucionar el tema de la carga procesal. Muchas gracias. Dejo en el uso de la palabra al doctor Fernando. Muchas gracias, doctor Oscar Calle. Muy buenos días con todos los presentes. En mi caso, vamos a exponer el siguiente tema. ¿Qué logros concretos ha generado y qué retos quedan por superar de la audiencia preliminar? Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bien. La siguiente, por favor, doctor Manuel. Ok, muchísimas gracias. Analicemos algunos datos. Por favor, la anterior diapositiva, doctor Manuel. La anterior diapositiva. Ok, muchísimas gracias. Señores, analicemos algunos datos. En el proceso civil peruano, en el proceso civil peruano, se da una perspectiva distinta del proceso civil. Se da una perspectiva oral. Y veamos algunos datos. Los procesos que se aplican plenamente en la audiencia preliminar en el proceso civil peruano reducen sus tiempos de tramitación en un 35 y 45%, comparados con los tramitados bajo el esquema tradicional. Como les comentaba, el esquema tradicional es el proceso civil documental. A diferencia del proceso civil oral, tenemos Le restan 5 minutos, una estimados doctores. completa eficiencia en la aplicación de la oralidad civil en el Poder Judicial. Estas estadísticas han sido publicadas en el disminuir, lo cual hace que el proceso civil peruano. Bien. Siguiente diapositiva, por favor.
Doctor Manuel, siguiente diapositiva, por favor. Uy, se me fue el internet. No sé si alguien puede seguir de los ponentes o abrimos de una vez la ronda de preguntas. Doctor, para concluir, el proceso, perdón, la audiencia preliminar es un eje importante en la evolución para lograr una eficacia jurídica, tanto concentrando etapas a efecto de que la justicia sea más célere, más concentrada, más rápida, porque una justicia lenta no es justicia. Busca una correcta aplicación, garantizando la eficacia procesal. Un proceso bien gestionado desde la audiencia preliminar evita dilaciones, nulidades y actos inútiles. Consolida un rol activo del juez, quien va a guiar el proceso. Dirige toda la etapa de la audiencia preliminar con el fin de que en la audiencia de pruebas solo se actúe la prueba pertinente para la solución del conflicto. Eso sería toda nuestra ponencia. Gustosamente pasamos para contestar las preguntas. Listo, damos paso a Andrés Gapelo. Andrés, tienes la palabra. Muy buenos días con todos los presentes. Es recomendable que siempre las personas intenten llegar a una conciliación en la audiencia preliminar. Bien, al respecto sí es recomendable, uno, fomentar la conciliación y luego de ello invitarlos a que analicen si es que su caso tiene sentido de llegar hasta el final. Y el mérito a una conversación por parte del juez respecto de las posibilidades que puede pasar, fomentarlos y orientarlos hacia una conciliación y evitarnos con ello un juicio, que es un tema costoso para las partes y costoso para el Estado. Eso sería lo que podría responder a tu pregunta. Listo, continuamos con Melisa. Melisa Castro. Adelante, Melisa. Buenos días, doctores. Es decir, mi pregunta es, ¿realmente la audiencia preliminar, es decir, si realmente acelera a los procesos civiles, es decir, los procesos civiles en el Perú? Bien, al respecto sí genera una celeridad práctica toda vez que se concentran diversos actos procesales, ya no están dispersos en el proceso, sino están concentrados en un momento en el cual también se puede sentenciar. Al estar concentrados nos permite reducir tiempo de este juicio. Eso sería todo por mi parte. A la siguiente Adelante, pregunta. Silvia Gómez. Manuel, Tiene para usted que la pueda palabra. responder. Gracias, doctor. Buenos días con todos los presentes. Yo escuché durante la disertación que el tiempo de la resolución de conflictos, por favor, me corrige si estoy bien o mal, duraba entre 2 a 8 meses. Entonces, mi pregunta viene, según su criterio, ¿cree usted que es el espacio de tiempo correcto en la resolución de un conflicto civil o creen que deberían, en ciertos casos, extenderse un poco más? Bien. Al respecto, el tiempo de 2 a 8 meses es un plazo razonable y es lo que se busca en los casos sencillos, en los casos que no ofrecen mayor litigiosidad o conflicto. Sin embargo, se puede extender teniendo en cuenta la complejidad del caso, es decir, la cantidad de partes procesales, la cantidad de pretensiones. Puede extenderse, quizás deba extenderse si es que el caso es muy complejo, si necesitamos prueba pericial, si se necesita inspecciones judiciales, necesita extenderse. Lo idóneo es depurar la prueba a lo largo del proceso y que se vaya reduciendo los tiempos de respuesta. En el Perú contamos con procesos sumarísimos que son muy cortos y lo que se busca es dar una respuesta atendiendo a los plazos legales que se establecen. Sin embargo, la carga es un poco grande y
se sale de fuera de los plazos, pero la tendencia es a reducir los tiempos para dar una respuesta idónea. Pero no solo se trata de reducir los tiempos, sino que en esa reducción de tiempos haya una decisión de calidad, una decisión idónea, que tenga sustento y pueda ir a una segunda instancia y poder ser confirmada. Listo, concluimos la ronda de preguntas con el señor Carlos Mogrovejo. Carlos, adelante, tienes la palabra. Gracias, doctores, por su ponencia. Es interesante su audiencia preliminar sobre una resolución anticipada. Hace que sus tiempos sean un poco más cortos, teniendo aún así una saturación en sus audiencias, en su parte primaria que se observó. Y la pregunta sería si existe el riesgo de esta actividad de una resolución anticipada, de sanear o acelerar, termine vulnerando el principio de dispositivo, neutralidad del juez en dirección del proceso. En respecto, muchas gracias por su pregunta. No, una vez esta audiencia preliminar busca eso, evitar una nulidad. Sin embargo, si el juez estima por pertinente que la siguiente audiencia, que se llama audiencia de juzgamiento, que es meramente documental, el juez en ese mismo acto puede hacer un juzgamiento anticipado y concentrando ambas audiencias en una misma, a efecto emitir sentencia de forma posterior. Considero que en esos tipos de casos es pertinente un juzgamiento anticipado, puesto que se tiene la inmediatez. El juez conoce el proceso, ha guiado el proceso y ambas partes han sido escuchadas. Muchas gracias. Listo, agradecemos, bueno, a nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, agradecemos la intervención de los ponentes, Magíster Manuel Smith Leiva Vera, Magíster Oscar Francis Calle Vera, y al Magíster Fernando Luis Romero Ordóñez por su valiosa contribución académica. La justicia ordinaria versus justicia indígena, ¿no? Reconocimiento constitucional, retos frente al derecho internacional, a cargo de las estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Joana Elizabeth Saavedra Yagual, Luz María Yauripoma, Ucuna, Noeli Mileni Saltos Farías y del magíster Daniel Proce Contreras, docente de la carrera de Derecho, ¿no? De la misma forma, ponemos en conocimiento, estimados ponentes, que dispondrán de un tiempo total de 20 minutos para realizar su ponencia y de 5 minutos para la ronda de preguntas, ¿no? De la misma forma, le agradecemos respetar el tiempo asignado. Estimados ponentes, tienen ustedes la palabra. Muy buenos días, honorables miembros del presidio, distinguidas autoridades, juristas, académicos y público en general. Es un verdadero honor y un privilegio poder participar en este espacio de ponencia para reflexionar sobre un tema fundamental en la construcción del Ecuador plurinacional en acción: la convivencia y la coordinación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. En nuestro país coexisten dos sistemas jurídicos. Primero, la justicia indígena, que deviene de la costumbre, y la justicia ordinaria. El desafío de la plurinacionalidad en el Ecuador es la convivencia justa y eficaz de la justicia indígena como derecho propio y también la justicia ordinaria del Estado. El objetivo de esta ponencia es determinar las tensiones, es decir, estudiar los conflictos estructurales entre ambos sistemas de justicia, cuyo reconocimiento recae dentro de la Constitución del 2008. Y también definir la armonía intercultural que respeta y respalda y se busca una ruta autónoma de los indígenas y de los derechos humanos universales. Estas justicias, digamos, buscan ambos sistemas buscan la justicia, pero desde lógicas distintas. El desafío está en armonizar estas dos visiones sin que una se imponga sobre la otra.
Dentro del contexto plurinacional, el Ecuador, desde la Constitución del 2008, en su artículo 1, reconoce un Estado plurinacional e intercultural. Este cambio marcó un paso histórico, reconocer jurídicamente la pluralidad del sistema de justicia que ya existía desde mucho antes del Estado. En el artículo 171 garantiza que las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas puedan ejercer funciones jurisdiccionales en base a sus tradiciones y sus derechos propios, siempre y cuando que estén dentro del mismo territorio, dentro del territorio que les están asignados, y también respetando los derechos humanos universales. Sin embargo, queridos compañeros, en la práctica se ha demostrado que el reconocimiento legal no basta. Porque existen tensiones, existen conflictos cuando ambos sistemas intentan ejercer su competencia sobre el mismo hecho. La pregunta central que guía esta ponencia es: ¿cómo armonizar la justicia indígena con la justicia ordinaria, respetando la autonomía de la justicia y la autonomía cultural, y también los derechos humanos universales, evitando la subordinación como la impunidad? El pluralismo jurídico ecuatoriano tiene tres bases fundamentales. La primera, constitucional; la segunda, la legalidad; y el tercero, los derechos internacionales. Dentro de la constitucionalidad está establecido en el artículo 171 de la Constitución, en la que reconoce la jurisdicción de los indígenas. Y en el artículo 57, numeral 10, está establecido que se reconocen los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. La subordina al respetar los derechos constitucionales y humanos. El problema es que no define los mecanismos de coordinación, dejando así un vacío legal. En el tema de la legalidad, encontramos el Código Orgánico de la Función Judicial, en los artículos 344, 345, 346. Estos establecen la posibilidad de declinar las competencias a favor de la justicia indígena y promocionar la justicia intercultural, pero no precisan los criterios de fondo. Ahí es el inconveniente, lo que deja la decisión al criterio del juez ordinario. Los derechos internacionales. Tenemos el convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esto respalda los derechos de los pueblos y nacionalidades para mantener sus instituciones jurídicas. Sin embargo, desde la práctica contradice con la exigencia de respetar los derechos humanos universales, lo que genera un punto de tensión constante dentro de aquello. En síntesis, el marco legal existe, pero su aplicación en la práctica carece de coordinación real. La interpretación intercultural es la clave para comprender y aplicar el pluralismo jurídico. No se trata de imponer un sistema sobre otro, sino de entender la lógica propia de cada uno de ellos. El derecho indígena adopta un enfoque restaurativo, orienta a reparar el daño en vez de castigar. Sus
sus procedimientos son consuetudinarios basados en la palabra, en la asamblea y en las decisiones colectivas. Por eso, un operador de derecho debe preguntarse: ¿qué bien jurídico protege la norma comunitaria? ¿Qué garantías mínimas existen en el procedimiento? ¿La sanción respeta la integridad y la dignidad humana? La interpretación intercultural no es un relativismo, es un diálogo de cosmovisiones jurídicas en donde el Estado debe aprender a respetar la validez de otras formas de justicia sin someterlas. A continuación, mi compañera. El límite constitucional, los derechos humanos universales. Dentro de estos derechos humanos tenemos el derecho a la vida y a la integridad. Este constituye el umbral más claro según la Corte Constitucional, el derecho a la defensa y al debido proceso mínimo. Este exige la posibilidad real de defensa y también la publicación de conocimiento de las normas comunitarias aplicadas. Estos derechos son considerados umbrales inquebrantables, pues garantizan la dignidad humana como un núcleo de Corte Constitucional. Voy a citar en este parámetro el caso Venecia. Caso Venecia, sentencia número 134-13-EP barra 20. Un indígena cometió desmanes dentro de la misma, motivo por el cual interpone una demanda para poder recuperar su vivienda. La justicia ordinaria le da la razón, mientras que la justicia indígena no estaba de acuerdo. Por ende, la justicia indígena interpone ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, exigiendo su derecho a la justicia indígena y argumentando que se desconocieron su autoridad al intervenir en un conflicto que debe ser resuelto conforme a sus costumbres ancestrales y el derecho propio. La Corte acepta la demanda y determina que sí se vulneró el derecho colectivo de los pueblos indígenas, reconocidos en el artículo 171 de la Constitución del 2008 y el artículo 57. En el convenio 169 de la OIT, también dejando sin efecto la resolución que se emitió por la justicia ordinaria. Aquí la Corte nos dejó un precedente. Los jueces de nivel inferior deben declinar competencias cuando hay una decisión en una comunidad indígena. ¿Por qué? Porque ellos tienen la jurisdicción de poder resolver estos casos de disputas o robos. Caso La Cocha. Voy a citar este caso también. Sentencia número 113-14- Corte Aquí hubo un asesinato de un miembro dentro de la comunidad quichua, un asesinato. El fallecimiento de este comunero se da a manos de otro miembro del cabildo. Por ende, asisten a asamblea indígena y fueron sancionados. Posterior a esto, llegan los miembros de la fuerza policial y se llevan detenidos a todos los integrantes para investigarlos. Cuando estos son investigados por la justicia ordinaria, un miembro de la comunidad indígena lleva el caso ante la Corte Constitucional y se plantea una pregunta: ¿cuál es el límite entre la justicia ordinaria versus la justicia indígena? Luego la Corte hace un control constitucional y determina cuáles son los límites. ¿Cuál es la regla precedente de este caso?
La Corte Constitucional resuelve que la justicia indígena no es competente para juzgar delitos contra la vida. Por ende, cuando hay una muerte, la justicia ordinaria debe intervenir. Pero si no hay muerte o se trata de un robo de disputa, como el caso anterior, la justicia indígena puede mantener su jurisdicción. Nos hacemos un paréntesis para hacernos una pregunta. Se vulneró el no bis idem de la Constitución. No, no se vulneró. ¿Por qué? Porque aquí hay una muerte. Tenemos un caso también, compañeros, en la siguiente lámina, por favor. Tenemos el caso Sigua. En la comunidad Sigua, en el Cotopaxi, hubo también un Dispone de caso 5 similar, minutos pero esto para que fue concluya. por cuestiones de robo. Y sucede que estos son capturados por la comunidad y este es sancionado. Ahí ellos aplican la justicia indígena mediante el castigo, que es un castigo restaurativo. La Corte Constitucional cede que para que la justicia ordinaria pueda ejercer su derecho propio. Y en estos casos se derivan que hay parámetros donde se puede intervenir la justicia ordinaria y hay parámetros donde puede existir solamente la justicia ordinaria, como son los casos de delitos que compete la justicia ordinaria. Los principios de la de la justicia indígena son los de suma causa y el buen vivir, y también vivir en base al respeto. Hay que resaltar algo muy importante: la Corte Constitucional es fundamental para poder estabilizar un equilibrio entre la normativa ordinaria y la justicia indígena, ya que nos ha abierto caminos que nosotros desconocíamos. Gracias. ¿Han concluido su intervención? Efectivamente, Listo. hemos hecho la intervención. Entonces, si hay alguna Listo. pregunta. Abrimos la ronda de preguntas. Por favor, Sixto Vera. Adelante, Sixto. Tiene usted la palabra. Muy buenos días con todos. Sixto Vera del sexto semestre de la Universidad UCSE Estatal. En el artículo 171 de la Constitución supedita la jurisdicción indígena al respecto de los derechos humanos y constitucionales. No obstante, este documento de su ponencia señala una ambigüedad al no definir el mecanismo de coordinación desde el punto de vista del derecho penal estatal. ¿Cuál sería el límite material infranqueable que la justicia ordinaria debe exigir al derecho propio indígena para evitar que una sanción ancestral sea considerada como una violación de derechos humanos? Esta pregunta va dirigida por la compañera Joana Saavedra. Excelente su pregunta. Bueno, el derecho propio indígena es autónomo, pero esta autonomía determina que empieza desde la dignidad humana. Entonces, el límite sería que está dentro de la Constitución en su artículo 66, numeral 3, que habla que es la integridad y la dignidad humana de los ecuatorianos. La regla de oro: la justicia central puede ser distinta a la estatal, pero nunca pueden aplicar castigos crueles, inhumanos o degradantes, como por ejemplo la tortura. La tortura ni puede ignorar las garantías mínimas, como es el ser escuchado. La atención, realmente la justicia estatal
busca un castigo a través de la pena. La justicia ordinaria busca restaurar la armonía, o sea, la reparación. Si la reparación choca con el derecho fundamental absoluto, es cuando existe, por ejemplo, el tema de la vida. Es allí donde el Estado interviene. La atención, por decir, ahí está lo que es la atención. Ahora, vamos con el rol de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional actúa como árbitro. Es un filtro, digamos que es un filtro dentro de la normativa. Asegura que la Constitución y los derechos humanos universales prevalezcan sobre cualquier cosa. Dentro de lo que es uno de los conceptos claves, realmente podríamos decir que es el tema de para que no se vulnere lo que es los derechos humanos universales. Vamos a dar un ejemplo muy corto dentro de esta ponencia. Por decir, para un ejemplo sencillo. Un comunero que roba una vaca es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal como hurto. Pero dentro de este caso vamos a poner dos. Primero, la justicia indígena interviene para restaurar la armonía, decide dentro de la asamblea, la decisión de todos, deciden colocar una infracción que devuelva el animal y que trabaje gratuitamente dentro de la comunidad durante un mes. Esto es la justicia restaurativa y es constitucional porque respeta la dignidad. Pongamos otro caso. Ahora imaginemos que la sanción ancestral es cortarle la mano al infractor o dejarlo amarrado durante 5 días sin agua. Esto ya no es justicia restaurativa, sino es una sanción cruel e inhumana. Doctora, ¿podemos ir con otra pregunta también? Tenemos otras personas que también quieren hacerle preguntas. Listo. Melissa Castro, adelante, Melissa. Buenos días, doctora. Sí, mi pregunta es si existirá alguna desventaja en el pluralismo jurídico. Muchas gracias. Queda 1 minuto exacto para contestar, estimado La doctor. pregunta es para quién, estimada Melissa. Recuerde que aquí habemos 2 exponentes. Cualquiera puede La responder, estimado doctor. la pregunta es general. Es decir, creo que de la doctora sabe de la Yagual que algo diga del pluralismo. Disculpe, ¿me puede repetir? Es que como que se me cayó el internet. Mi pregunta es si existirá alguna desventaja en el pluralismo jurídico. Si existe una desventaja en el pluralismo jurídico. Sí existe. Dentro del pluralismo jurídico está estipulado en nuestro Ecuador que existe una Constitución del 2008, en donde allí, en su artículo 1, abarca el tema plurinacional e intercultural. Dentro de la normativa que está establecida, está enfocada directamente a la convivencia. Y es ahí en donde se lo determina. Entonces, si tú me preguntas que hay una ventaja o no, es totalmente mi respuesta que sí. Es una ventaja.
porque en donde existe... Doctora, ha concluido su tiempo también, doctora. Disculpe, en honor al tiempo también tenemos que seguir avanzando, ¿no? Agradecemos a nombre de la Universidad Estatal Península de Santa Elena a los ponentes, ¿no? Por su valiosa contribución académica. Muchas gracias, ¿ah? Gracias.